En esta clase vamos a hablar acerca de los pares mínimos, o sea, las palabras que se diferencian por un solo sonido. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Si te gusta la clase, por favor, dale un like y compártela con alguien más. Y si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Uno de los aspectos más difíciles del inglés es la pronunciación, ya que en inglés hay varios sonidos que no existen en español, principalmente sonidos vocálicos. Mientras que en español solo hay 5 vocales y también 5 sonidos vocálicos representados por estas vocales, en inglés hay 12 sonidos vocálicos y por tanto hay varios sonidos vocálicos en inglés que no existen en español y por eso puede resultar difícil aprender a pronunciar estos sonidos. Para ver una lista de reproducción con videos sobre los sonidos vocálicos en inglés, puedes hacer clic aquí. Bueno, y algunos de estos sonidos vocálicos se parecen bastante y por eso se le hace difícil a la gente a veces distinguir entre un sonido y otro. Y por eso se les hace difícil también a veces distinguir entre palabras que solo se diferencian por un solo sonido, tal vez por ese sonido vocálico que no existe en español. Estas palabras que se pronuncian igual excepto por un solo sonido se llaman pares mínimos. Aunque realmente algunos se podrían llamar juegos mínimos, porque a veces no solamente es un par de palabras, puede ser un juego de palabras que se parecen, pero solamente se diferencian por un solo sonido. Hoy vamos a ver algunos de estos pares mínimos o juegos mínimos y ver cómo diferenciar entre el uno y el otro. Para un hablante nativo del inglés no se parecen tanto, realmente se distinguen bastante fácil, pero para uno que está aprendiendo apenas el inglés se parecen. Por ejemplo, el sonido largo de la E, I, se parece mucho al sonido corto de la I, I, E. El sonido corto de la A, se parece al sonido corto de la E, E. El sonido corto de la O, A, se parece mucho al sonido corto de la U, A, etc. Y por eso, cuando tenemos dos palabras que se pronuncian igual, excepto por la vocal, y las dos vocales en las palabras son estas que se parecen, puede resultar difícil distinguir las palabras y también pronunciarlas correctamente. Por ejemplo, tenemos las palabras fan y fun. Fan, fun. Fan es un fan o un ventilador y se pronuncia la vocal es porque tiene la A corta. Pero fun es diversión con una U, pero es el sonido corto de la U, el schwa. Fan es fun es se parecen, pero no son iguales. Fan, fun. Fan, fun. Tienes que prestar atención y agudizar el oído. Como dije, para los hablantes nativos, estos dos sonidos se distinguen bastante fácil. Para nosotros no hay ninguna confusión. Sabemos claramente cuando alguien dice fan o cuando dice fun. Para nosotros no es igual, no es confuso. Y con el tiempo, cualquiera puede aprender a distinguirlos así de fácil. Al principio, si no los logras distinguir, lo que puedes hacer es prestar atención al contexto, porque por el contexto vas a saber si se trata del uno o del otro. Por ejemplo, si alguien dice, I'm having fun, me estoy divirtiendo, I'm having fun, no tienes que realmente distinguir si dijo fan o fun, porque por el contexto sabes que se trata de fun, porque no se dice I'm having fun, estoy teniendo fun,
o estoy teniendo ventilador, eso no tiene sentido. Entonces, por el contexto, sabes que se trata de fun, diversión. Me estoy divirtiendo. I'm having fun. Y también, si tú los pronuncias mal, la persona que te está oyendo o las personas van a saber de cuál se trata, qué es lo que quieres decir por el contexto también. Así que no te preocupes tanto por no poder hacerte entender. La gente te va a entender el 95% del tiempo. Y si no, pues te van a preguntar y vas a poder aclararlo. Esta clase es para que puedas aprender a distinguir estas palabras y pronunciarlas con el tiempo. Porque después de haber aprendido a hablar el idioma y entenderlo, siempre hay que seguir puliendo tu inglés, tu comprensión, tu pronunciación. Así que esto te va a ayudar a poder progresar. Pero al principio, por el contexto, vas a entender y te van a entender. Bueno, entonces veamos otro ejemplo. Tenemos rub y rob. Rub, rob. Rub con U, el schwa, rub. Y rob con O, pero en inglés el sonido corto de la O es A. Rob. Rub, rob. Rub, rob. Igual por el contexto se sabe. Porque si alguien dice, "Can you please rub my shoulders?" Claro que no te está diciendo que se puedes robar sus hombros, sino que se puedes sobar sus hombros. Luego tenemos when, cuando, y win, ganar. When, el sonido corto de la y win, con el sonido corto de la I. No es I, sino I. Win. When, win. When, win. Si yo digo, ¿cuándo vienes? When are you coming? Pues sabemos que se trata de when y no de when por el contexto. Porque when are you coming no tiene sentido. When are you coming? When, El siguiente par mínimo es muy famoso. Recibo muchísimas preguntas sobre este par. It, eat. It, eat. El sonido corto de la I, es muy parecido al sonido largo de la I. It, eat. Pero no son iguales. Igual se sabe por el contexto. What are we going to eat? What are we going to eat? Por el contexto se sabe que se trata de comer y por eso sabemos que es eat y no it. Si no logras distinguir la diferencia entre it y eat, entonces por el contexto sabes de cuál se trata. It, eat. It, eat. Ahora vamos a ver algunos juegos mínimos. Este término juego mínimo es un término que yo inventé, porque realmente par mínimo no cabe aquí ese término porque no es un par, sino un juego de palabras. Tenemos cut, cut, cat. Cut, cut, cat. Cut, cut, cat. El sonido corto de la U, a. El sonido corto de la O, a. Y el sonido corto de la A, Cut, cortar. Cut, catre. Cat, gato. Cut, cut, cat. Pero igual, si yo digo me corté, I cut myself, sabemos que se trata de cut. Porque uno no se puede gato, tampoco uno se puede catre, pero uno sí se puede cortar. Por el contexto se sabe. Cut, cut, cat. Ahora vamos a ver unos juegos con más palabras. Aquí hay uno con 4. Pin, pen, pun, pan. Pin, pen, pun, pan. Pin, alfiler. Pen, bolígrafo. Pun, juego de palabras. Pan, sartén. Pin, pen, pun, pan.
Hay que practicar distinguiéndolas y pronunciándolas. Pero como digo, por el contexto tú vas a saber de cuál se trata y también por el contexto tus interlocutores van a saber qué es lo que quieres decir tú. Aquí hay un juego más extenso con 6 palabras. Beat, bit, bet, but, bot, bat. Beat, bit, bet, but, bot, bat. Estas 6 palabras no son iguales. Cada una tiene una pronunciación diferente, porque el sonido vocálico es diferente en cada uno. Para los hablantes nativos, la diferencia es bastante marcada, pero para ustedes tal vez tengan que practicar un poco. Beat, bit, bet, but, bot, bat. I bet you can't beat the bat that bit you when you bought it. I bet you can't beat the bat that bit you when you bought it. Esta es una oración chistosa, pero para que vean la diferencia entre las 6 palabras. I bet you can't beat the bat that bit you when you bought it. Y ahora ya hemos llegado a un juego mínimo muy, pero muy famoso. Tenemos las siguientes palabras. Bear, beer, boar, bar. Bear, oso. Beer, cerveza. Boar, aburrir. Bar, bar o barra. Pero aparte tenemos otras que se parecen a estas, solo que vamos a agregar una D. Bird, beard, board. Bird, pájaro. Beard, barba. Bored, aburrido. Tenemos bear y bird que se parecen, aunque la primera es con E y la segunda es con I y también con una D al final. Bear, bird. Se tiene que pronunciar la D. Para los hispanos es muy difícil pronunciar una D al final de la palabra después de otra consonante, porque esa combinación no existe en español. Pero tienen que practicar esto, porque si no pronuncian la D, es otra palabra totalmente diferente. Bird, bird. No es burr, porque burr es lo que uno dice cuando tiene frío. Burr es bird. Bear, oso. Bird, pájaro. Luego tenemos beer y beard. La diferencia es que agregamos una D. Beer es cerveza. Beard, con D, es barba. Cuidado, si lo que quieres decir es barba, pero no pronuncias la D, lo que realmente estás diciendo es cerveza. Así que cuidado. Cerveza, beer, barba, beard. Luego tenemos bore y bored. Es el verbo aburrir con su participio. Aburrir, bore. Aburrido, bored. Igual, tienes que pronunciar la D. Si no, no es lo mismo. Bore, bored. Bueno, los que hemos visto son solamente algunos de los muchos pares y juegos mínimos que existen en inglés. Nos hemos enfocado en pares y juegos mínimos que se diferencian por una vocal. En otra clase vamos a ver los pares mínimos que se diferencian por una consonante. Como repaso, los pares mínimos y los juegos mínimos son palabras que se pronuncian igual excepto por un solo sonido. Puede ser un sonido vocálico o un sonido de consonante. Son difíciles de distinguir a veces porque muchos de los sonidos vocálicos en inglés no existen en español y se parecen bastante. Pero con la práctica uno puede lograr distinguirlas y también pronunciarlas correctamente. Pero mientras tanto, por el contexto se puede saber de cuál se trata. Aunque tú no logres distinguirlas, por el contexto vas a saber de cuál se trata. También si tú no logras diferenciarlas en tu pronunciación, también por el contexto la gente va a saber qué es lo que quieres decir. Así que no te preocupes tanto.
No te frustres, solo sigue practicando y sigue puliendo tu pronunciación y tu comprensión. Y esa es nuestra clase de hoy. Como siempre, quiero agradecer a todos mis colaboradores. Muchísimas gracias por lo que hacen para que yo pueda seguir haciendo esto para mucha gente más. En específico, quiero mencionar a mis colaboradores Platino y Diamante. Sus nombres están aquí en la pantalla. Muchísimas gracias. Si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en ser colaborador y así recibir beneficios adicionales como clases en directo y conversaciones en grupo, entre otros, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.